Buenas mis estimados, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de la siguiente temporada. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 8, no más vidas en vano. En eso Gypsy Danger estaría llegando a una base, donde después una voz diría, Hangar 4, preparado para abrir las puertas, y en ese momento él junto a otros Jaegers estarían llegando, donde después Sarah y Kate desactivarían los controles, y después saldrían del enorme robot, donde después una mujer diría, soldados, el mariscal los está esperando, en eso Sarah diría, bien, gracias, donde después ambos se pondrían en marcha, en eso ellos entrarían a la base, donde verían que todos estaban más alterados de lo habitual. En eso Kate diría, ¿qué está ocurriendo? Donde después Sarah diría, no lo sé, y en eso, un hombre les diría, acérquense soldados, el mariscal tiene un importante mensaje, donde después ellos podrían divisar a los otros equipos Jaegers, y en ese momento se sorprenderían, y Kate diría, para que 3 equipos estén reunidos aquí, debe ser algo muy grande. En eso ellos se acercarían, y después el hijo de Chuck diría, vaya miren quién está aquí. En eso uno de los hermanos Weitan diría, impuntual como siempre. En eso Kate los miraría con una mirada seria, y después diría, porque ustedes también están aquí. En eso le dirían, que tampoco sabían, solo se les informó que regresaran a la base, por órdenes del mariscal, así Kate pensaría que sería una pérdida de tiempo estar ahí, pero en eso una voz diría, el mariscal Hanset está en el puente. En eso Her entraría con un hombre y una mujer, donde todos se callarían, y guardaría la compostura. En eso Her se colocaría enfrente de todos, y después diría, bien ya están todos reunidos aquí, ahora presten atención. En eso una mujer y un hombre irían hacia donde estaba él. En eso Her diría, se preguntarán qué hacen aquí. Aproximadamente a las 500 horas, se detectaron múltiples ondas de una gran fuente de energía proveniente del mar. En eso un soldado diría, ¿es acaso una señal que proviene del abismo señor? Donde después Her diría, no, esta fuente de energía viene de la superficie. Ante esto todos estarían impactados, donde después Her diría, esta fuente de energía proviene del Triángulo de las Bermudas. En eso pasarían una pantalla donde se mostraría lo que a simple vista parecía ser un tornado, donde después Her diría, es en otra ubicación, pero los escáneres indican que se trata de la misma fuente de energía, lo que significa una cosa, que tal vez lo que estemos viendo, se pueda tratar de un segundo portal hacia el mundo del cual provienen los Kaijus. Ante esto todos se impactarían, donde después Her diría, con el fracaso del ataque al abismo de hace 15 años, todos creímos que no podríamos detener a los Kaijus, pero ahora se ha presentado una posible oportunidad de acabar con todo este infierno que hemos estado viviendo. El plan que tengo en mente es enviar a 3 Jaegers a este lugar, para que una vez dentro, cierren el abismo, pero del otro lado del portal, así todos se sorprenderían. En eso la mujer diría, los Jaegers tendrán instalado un escáner para detectar estas fuentes de energía, como un sonar. Una vez que estén dentro usando el escáner, tendrán que dirigirse hacia donde los lleve la energía del abismo, que está dentro de las profundidades. Una vez que lo hayan ubicado soltarán una bomba que llevarán con ustedes. De esta manera cerraremos el abismo de una vez por todas, donde después Her diría, los Jaegers para esta misión serán Striker Yurika, Guerrero en Typhoon, y Gypsy Danger. Así los chicos se sorprenderían, y después el mariscal diría, ¿alguna duda? Y en eso todos se quedarían callados, donde después Her diría, aún siguen aquí, vamos, en marcha. En eso todos dirían, sí señor, a lo que después todos comenzarían a moverse, y en eso cada piloto entraría a su Jaeger, donde después Kate diría, dirigirnos hacia el mundo de los Kaijus, esto es una locura, estaremos sin comunicación cuando entremos, donde después Sarah le diría, ¿tienes miedo? Y en eso Kate diría, no, solo que si fallamos, no hay vuelta atrás. En eso ella diría, por lo menos moriremos como nuestro padre, en un Jaeger. En eso él la miraría sorprendido, y después ella pondría una sonrisa, y después él le regresaría la sonrisa, y después diría, vamos de pesca, y en eso ella diría, vamos, así Gypsy comenzaría a caminar, seguido de Striker y en Typhoon, así ellos después de un tiempo llegarían al triángulo
de las Bermudas, donde se vería como el agua estaría girando así, como si se tratara de un torbellino, donde después los pilotos estarían impactados. En eso Kate diría, bien, ha llegado la hora. En eso él se comunicaría con el Shattered y después diría, señor, hemos llegado. Donde después Her diría, bien, señores, se está a punto de abrir la abertura. En 5, 4, 3, 2, 1, abertura abierta. Donde después diría, ahora entren. En eso Kate diría, están listos, vamos. Así Gypsy entraría, al igual que Striker y en Typhoon, así los tres estarían entrando por una especie de portal, algo similar cuando Kong entró a la tierra hueca. Así una mujer diría, entraron con éxito, señor. Así Her diría, bien, todo dependerá de ellos ahora. En eso él se giraría y después diría, díganme, ¿cómo va el proyecto exterminador? En eso un hombre diría, aún falta mucho, pero estamos teniendo avances, señor. A lo que después en la pantalla aparecería una imagen como esta. Mientras tanto, con los Jaegers, todos empezarían a sentir como la gravedad aumentaba y disminuía, donde después Striker diría, no podremos aguantar tanto. En eso en Typhoon diría, nos aplastará antes de salir. En eso Gypsy diría, ya casi entramos, y después pasarían por el portal. Así ellos serían expulsados a un mar, donde el primero en entrar sería Gypsy, donde él miraría todo su alrededor, y se impactaría al ver un lugar parecido a la Tierra. En eso saldrían Striker y en Typhoon. En eso Striker diría, ¿dónde estamos? A lo que después Gypsy diría, no lo sé, pero no estamos ya en nuestro mundo, eso es claro. En eso en Typhoon diría, Mariscal, me recibe, repito, me recibe. En eso uno de los hermanos diría, parece que no tenemos comunicación con el Shattered, así que estamos solos. Donde después Kate diría, como me lo suponía, bueno, es hora de encontrar lo que hemos venido a buscar. En eso los Jaegers comenzarían a rastrear las fuentes de energía. Y en eso, Gypsy diría, mi señal indica que hay varias fuentes de energía provenientes de distintos lugares. En eso él les pasaría los puntos focales, donde después en Typhoon diría, bien, así que hay 3 al este, 6 al noreste, y 7 por el sur. Donde después Gypsy diría, nosotros iremos al más cercano, que es el que está ubicado en esta isla, a unos cuantos pasos al norte. En eso Striker diría, nosotros iremos por los que están al noreste, y en Typhoon diría, nosotros investigaremos los 3 del este. En eso, Kate diría, bien, recuerden, si alguno tiene problemas o se encuentra con algún kaiju y no puede contra él, avísenos y de inmediato iremos hacia allá, ¿quedó claro? En eso Striker y en Typhoon dirían, entendido. Donde después Kate diría, bien, mucha suerte, amigos. En eso el hijo de Chuck diría, igualmente, hermano, cuídense. Así los 3 Jaegers se separarían, y cada uno tomaría su camino. Así Gypsy comenzaría a caminar por el vasto océano, donde después Sarah diría, es extraño que este mundo sea muy parecido al nuestro. Yo creí que los kaijus venían de otro lugar un poco más primitivo, o más avanzado. Donde después Kate diría, no sabemos aún dónde podamos estar, así que no debemos confiarnos. Así ellos llegarían a una isla, donde habrían sentido una energía similar a la del abismo. Para más específico, habrían llegado a la isla Paradise, y la energía que sintieron fue la del ducto que cerró Godzilla. Así ellos entrarían a la isla, y comenzarían a seguir la señal, donde después Sarah diría, ¿qué es esto? En eso ellos verían el muro María, donde después Kate diría, no lo sé. Así ellos lo pasarían por arriba, donde después seguirían caminando, y se cruzarían con varios pueblos que habían sido destruidos y abandonados. En eso Sarah diría, ¿qué pasó aquí? Donde después él diría, parece ser que hubo gente aquí, pero para que el gran muro. En eso ella diría, se parece al muro de la vida anti-kaiju, ¿crees que lo hayan construido por eso? A lo que después él diría, no lo sé, esto es bastante extraño. En eso ellos escucharían un grito de una persona, donde después verían como un hombre estaría corriendo. En eso Gypsy voltearía, y después Sarah diría, tenemos que ayudarlo, pero en eso escucharían otro grito, y verían como ese hombre se transformaría en un humano mucho más grande, y desnudo, así quedándose impactados, donde después Sarah diría, ¿qué rayos? En eso Kate diría, qué asco, no puedo ver eso.
pero al mismo instante llegaría un humano mucho más grande con una coraza, mientras que 2 hombres estarían en sus hombros. En eso Kate diría, activando camuflaje, y después Gypsy desaparecería, y en eso verían como el titán acorazado junto con Bertold y Seke estarían caminando a lo lejos mientras veían a los humanos que se transformaron en titanes, donde después Seke diría, bien, parece que mi alcance ya está siendo mucho más efectivo, donde después Bertolt diría, ¿ahora qué haremos, jefe? En eso Seke diría, iremos a la playa, el titán carguero me traerá más hombres. Si es cierto lo que dijeron Eren junto al cuerpo de exploración, vendrán a este sitio, y buscarán en el sótano de mi padre. Además, si Annie está con ellos, será más complicado esto, sobre todo también por ese sujeto llamado Levi. Así Bertolt se quedaría sorprendido, pero en eso al mencionar a Annie, él pondría una mirada fría, donde después Seke diría, bien, Reiner, llévanos a la costa, así ellos se irían de ahí. En eso Gypsy saldría detrás de una montaña donde estaba escondido, y después Kate diría, ¿qué rayos? ¿Qué era esa cosa? En eso Sarah diría, ¿cómo fue que convirtió a ese hombre en esa cosa? Donde Kate diría, lo voy a matar por lo que le hizo a ese pobre hombre. En eso Sarah diría, no, tú y yo somos soldados, nosotros no matamos a la gente, nosotros la ayudamos, y no sabemos nada de ellos, o por qué lo hicieron, pero si el motivo de estos muros es para alejar a esas cosas, debe haber más gente. Mira, en eso ella señalaría otro muro que se divisaría a lo lejos, donde después Kate la miraría y en eso la sentiría su cabeza, así ellos se pondrían en marcha. De igual manera habría ocurrido lo mismo con Striker y en Typhoon, ellos habrían llegado a lugares donde la gente necesitaba ayuda, así ellos irían. En eso Gypsy con su camuflaje habría llegado a un distrito, donde habrían visto personas, así ellos se alejarían, y bajarían de Gypsy y lo ocultarían entre unas montañas, para que nadie lo viera, y se infiltrarían en el muro, mientras dentro de los muros, habría pasado un mes desde que Reiner y Bertold hicieron su movimiento, al igual con la derrota de Shin Godzilla y el Muto Prime, mientras que Annie se habría unido al cuerpo de exploración, y ella habría llegado a un acuerdo con ellos, de transformarse en titán, si la situación lo requería. En eso el escuadrón de Levi integrado por Eren, Mikasa, Armin, Sasa, Connie, Jin, Annie y Petra, la única sobreviviente de su equipo anterior, la cual aún le costaba acoplarse a Annie, ya que ella fue quien asesinó a sus compañeros. En eso estarían limpiando una cabaña, en eso Eren estaría discutiendo con Jin sobre que tenían que obedecer las órdenes de Levi, pero sobre todo, sus órdenes de limpieza, ya que él era muy estricto con eso. En ese mismo momento, llegarían Mikasa, Krista y Annie, donde Mikasa diría, ya volvimos. En eso Armin diría, fueron a cortar leña, pero mi casa aún no estás curada, ¿le podías dejar eso a otra persona? En eso ella diría, no es necesario, yo puedo hacerlo, así mejoro mi condición, donde después Eren diría, ni siquiera a mí me hace caso, ayer la vi haciendo abdominales, así Jin se molestaría por eso, y le diría que porque la estaba espiando. En eso Armin le diría que porque ellos fueron elegidos para ser parte del escuadrón de Levi, donde Sasa diría, tal vez es porque somos buenos, mientras que ella se llevaría un pan, y todos le comenzarían a decir que no lo hiciera, y que la regresara, ya que le dirían al capitán Levi. En eso Petra diría, vamos muchachos, yo sé lo que les digo, debemos apurarnos a limpiar este lugar. El capitán Levi suele enojarse si ve que está muy sucio el lugar donde nos quedaremos, pero en ese mismo momento llegaría Levi, y les diría, lo de la historia original, y en eso todos se quedarían algo nerviosos, pero después Levi diría, ya no importa, después arreglaremos lo de sus tareas de limpieza. En ese momento les diría, Eren, Annie, Angie los espera para comenzar con los experimentos. Tiempo después Eren se habría transformado en titán, pero no tendría la forma de antes, ya que le faltarían fuerzas. En eso Angie diría, Eren, vamos levántate, aún puedes ponerte de pie, y después Levi diría, no lo creo, 4 ojos, ve, no alcanzo ni siquiera los 10 metros. Y le faltan restos de carne en algunas
partes, donde después Annie diría, entonces ya no me transformo capitán, donde después él diría, no, creo que no es necesario, si Eren no puede, no podrás enseñarle la cristalización, así ella sentiría su cabeza, donde después bajarían y ayudarían a Eren, en eso Levi le diría lo de la historia original, pero Annie diría, yo puedo sellar la muralla, puedo crear una cristalización lo suficientemente fuerte y grande como para cubrir la puerta, pero en eso Levi diría, negativo, necesitamos que Eren también pueda usarla, aunque te sobren muchas fuerzas después de hacerla, tenemos que tener uno al 100, no olvides que esos dos aún pueden estar ahí, y si dices que ese maldito titán bestia es mucho más fuerte en habilidad de combate que Reiner, eso será un problema, así los que estaban ahí se sorprenderían, mientras tanto Cade y Sarah habrían estado investigando más sobre lo que eran los muros, donde las personas les extrañaría que ellos no supieran dónde. Ellos les dirían que eran de las montañas, y que sus padres nunca los dejaron salir por miedo a la inseguridad de los pueblos. En eso Cade diría, así que un muro para evitar que unas cosas llamadas titanes entren, parece que aquí viven lo mismo que nosotros. En eso Sarah diría, pero ellos no cuentan con armas como las nuestras, solo con ese sujeto llamado Eren Jaeger. En eso Cade diría, pero sí cuentan con la ayuda de ese sujeto, porque aún le tienen miedo, o es ilegal salir de estos muros. En eso Sarah diría, no lo sé, pero vamos a comer algo, tengo hambre, así ellos irían a un bar, mientras tanto Levi y Erwin estarían hablando, que aún con la ayuda de Annie, Eren no consigue la cristalización, ya que su titán, aún no se acostumbra a ella, donde después platicarían lo de la historia original sobre Historia, la cual era la hija de Rod Reis. Al día siguiente, en la base del escuadrón de Levi, Eren diría, por mi culpa no podremos cerrar el agujero del muro María. Donde Connie diría, a mí me bastaría con enfrentarme a ese maldito titán bestia, no lo puedo perdonar después de lo que hizo ese maldito simio, pero en eso Petra diría, bien chicos, cambio de guardia, mi casa, Connie, les toca, vayan a relevar a Sasa y Jin, así Connie y mi casa dirían, sí, vamos mi casa, así ellos se irían de ahí, dejando solos a Eren, Krista y Annie. En eso Krista diría, que envidia, parece que todos tienen fijas sus metas. En eso Eren y Annie voltearían a verla, donde Eren diría, ¿de qué hablas Krista? En eso ella diría, desde que Ymir se fue, ya no sé qué es lo que quiero hacer o qué objetivos tengo, quería salvarla, pero después de lo que hizo, ya no estoy muy segura. En eso Eren diría, Krista, al fin tenemos una conversación. En eso ella se giraría y lo miraría sorprendida, y en eso Eren diría, desde que regresamos, y llegamos aquí, nos contaste de ti, pero ya no volviste a sonreír. En eso ella le diría, perdóname, esa chica amable que conocieron ya no existe, donde después Eren diría, me alegro de que así sea, porque antes sentía que te forzabas para hacer las cosas, así que siento que así está mucho mejor, así ella se sorprendería, pero después verían a Annie, y verían que ella tendría una mirada seria. En eso ella diría, supongo que también es difícil para ti Annie. En eso ella saldría de sus pensamientos, y después los vería, y en eso diría, ¿de qué hablas Krista? En eso ella le diría, es difícil para ti saber que la persona que amas no puede estar contigo. En eso Eren se miraría, y después le diría, hablas de Raleigh. En eso él diría, desde que él se fue, también te he visto muy pensativa, dime acaso lo extrañas. En eso ella miraría a una ventana, y después diría, sí, pero aunque lo haga, y deseara que él estuviera aquí conmigo, no es posible, por la responsabilidad que tiene de cuidar el mundo. En eso Eren diría, aún no puedo entender, qué fue lo que le viste a él, y qué fue lo que él vio en ti. Sabiendo que él no era humano, tuviste una conexión fuerte. En eso Krista diría, porque él la comprendió, así ambos la mirarían, y después ella diría, tú siempre fuiste una persona fría y solitaria, pero cuando conociste a Raleigh e incluso estabas cerca de él, te notabas más risueña, y con mucha más confianza y segura de sí misma, ¿no es así Annie? Donde Eren y Krista la mirarían, y en eso ella diría, supongo que es cierto, él a diferencia de algunos, comprendía cómo era estar
solo por una gran parte de su vida, pero él sabiendo que yo era un monstruo, aún después de lo que hice, nunca intentó hacerme algo, se mostraba enojado, pero nunca me hizo daño, y en lugar de eso, arriesgó su vida por mí, aunque él no comprende del todo aún las emociones humanas, él me dijo que tal vez sintió lo que nosotros llamamos amor, así ellos se sorprenderían por eso, pero en ese mismo instante Sasa diría, han ya llegado, todos reúnanse en la sala principal, así todos se dirigirían hacia allá.